Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy voy a hacer la presentación de mi proyecto final. Es sobre dos empresas completamente distintas. Una es la industria Piñoles y la otra es el grupo VC. Bueno, que es el banco más grande que hay en Suiza. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo que es el índice. Primero voy a dar una pequeña introducción. Después de ahí me voy a pasar con la industria Peñoles. Después con VC Group AG. Voy a dar unas conclusiones generales y al final el cierre. Bueno, en la introducción lo que podemos encontrar es que el proyecto se ha dividido así, ¿no? Justamente primero voy a ver todo lo de una industria que es la mexicana y después me voy a pasar con la extranjera. Sobre los años, estoy analizando del 2021 al 2025. Entonces es esto. Listo. Industria Piñoles, el brillo de México. Bueno, es una frase que yo le quise poner, ya que se llega a considerar así. Bueno, tenemos que la industria Peñoles son una de las empresas mineras más importantes de todo el mundo y para orgullo nuestro es 100% mexicana. Es el mayor productor mundial de la plata afinada, también son los líderes de oro, zinc, plomo y hasta en sulfato de sodio. Tienen sus lugares, sus minas como en Fresnillo, en Zacatecas y en otros países también. Es muy conocida como en Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú. También, bueno, ahí opera, ¿no? Sus principales competencias, por lo que podemos ver aquí, son diferentes empresas como Fresnillo, PLC, que, bueno, también es considerado como su hermano, Newmont Corporation, Pan American Silver y Grupo México Mining. Ahora voy a pasar a dar así ciertos puntos muy relevantes. Voy a pasar en esta voy a dar la explicación sobre el balance y el estado de resultados. Bueno, estas gráficas muestran cómo cambia su balance y sus resultados del 2022 al 2025. Lo más notable es que en el 2025 fue su mejor año, ya que los activos circulantes crecieron casi un 60% y la utilidad neta se disparó, como lo podemos ver aquí. Fue un momento difícil entre 2022 y 2023, pero la empresa también rebotó de manera muy fuerte y significativa. Ahora voy a pasar al balance de activos que aquí tenemos del año 2021 al 2025 en esta. Y lo que podemos ver aquí es que si vemos la composición de sus activos, en el 2021 tienen más o menos 50-50 entre activos circulantes y no circulantes. Con el tiempo, con 2025 los activos circulantes llegaron al 56%, lo que podemos ver aquí, lo que significa que tienen más dinero disponible o fácil pues, de convertir en este efectivo. Es una señal de mayor liquidez. Ahora voy a pasar al balance de pasivos y de capital. Voy a igual estar hablando sobre estas dos diapositivas que van en los 5 años. Bueno, el capital contable siempre fue la parte más grande, lo que quiere decir que la empresa se financia principalmente con recursos propios, con recursos que ellos mismos obtienen. Los pasivos a largo plazo fueron disminuyendo como porcentaje, lo que podemos ver aquí, lo que también se considera como buena señal. Tenemos ahora el estado de resultados. También voy a estar hablando de estas dos diapositivas entre esos años. Vemos que el costo de ventas siempre es el gasto más grande, ¿no? Ocupa entre 60 y 75% de los ingresos, lo cual es normal en mi idea porque procesar estos tipos de materiales es realmente muy caro. Vamos a ver acá. En el 2025 se destaca porque la utilidad neta se subió al 21% de los ingresos. Podemos ver también en este lado. Ahora voy a pasar con las razones financieras, voy a darles una pequeña explicación. Aquí voy a hablar ahorita sobre estas cuatro, ¿vale? Razón de solvencia circulante, razón de flujo de efectivo, razón de prueba ácida y razón de efectivo. Voy a dar un pequeño resumen de esas cuatro. Lo que tenemos aquí es que en liquidez, Peñoles también pues sí sale muy bien. Su razón de solvencia estuvo siempre por encima del promedio de la industria, como lo podemos ver, que es la línea roja, que es 2.4, llegando a 3.16 en el 2025. Y bueno, eso quiere decir también que por cada peso que deba a corto plazo tiene más de 3 pesos para pagarlo y así poderse solventar.
Ahora, su razón de efectivo también fue siempre superior al promedio. Ahora voy a hablar sobre rotación de activos, margen de utilidad bruta, rendimiento sobre activo, que es la ROA, y rendimiento sobre el capital, que es ROE. Ahora bien, en cuanto a esa actividad, la rotación de activos en esta industria es entre 0.55 y 0.66, que está muy por encima del promedio en la industria, que es de 0.10. Aquí lo vemos que está como muy por debajo. También esto significa que generan ventas de manera muy eficiente con los activos que tienen, pero el margen bruto sí está por debajo de todo este promedio, es entre el 14 y el 38%. Ahora voy a hablar sobre la rotación de inventarios y la rotación de cuentas por cobrar, el margen de utilidad neta y el margen de utilidad bruta. Bueno, también aquí tenemos que el margen neto estuvo por debajo del promedio casi todo este periodo, llegó a caer a solo del 3.1% en el 2024, pero en el último año se recuperó a casi al 22%, lo que el margen operativo también tuvo su peor momento en el 2023 con solo 1.6%, pero también cerró en el último año con el 29%. Lo podemos ver aquí. Ahora voy a hablar sobre el requerimiento de CTN y el ROI únicamente. Tenemos que esta industria se mantuvo entre 0.28 y 0.36 durante todo este periodo. Eso quiere decir que necesita aproximadamente 30 centavos por cada peso de venta para financiar su propia operación. Esto también nos está hablando que es constante, que es muy estable, lo que habla de una operación que está muy bien controlada. El ROI, por otro lado, podemos ver que sí tuvo mucha variación. Empezó con el 11% y después se cayó al 0% en el 2023, pero aquí también podemos observar que tuvo un pico del 24% en el último año, por lo que esta recuperación también fue bastante impresionante. Podemos ver también en el análisis DuPont, que bueno, básicamente descompone el ROE en tres partes, ¿no? Es el margen neto, rotación de activos y el apalancamiento. En el último año, los tres factores mejoraron al mismo tiempo. El margen subió al 22%, la rotación al 0.66 y el apalancamiento amplificó todo eso, o sea que lo potencializó. Por eso el ROE llegó al 26%. Es como casi todas las cosas se encajaban al mismo tiempo en ese mismo año. Por eso es que se puede notar esta gran diferencia entre el 2024 al 2025. Ahora voy a hablar rápidamente sobre sus ventajas competitivas y sus áreas de oportunidad, es decir, fortalezas y sus debilidades de esta industria de peñoles. Bueno, resumiendo todo esto, podemos ver que sus fortalezas son muy claras, como ya lo he mencionado, tiene una liquidez excelente, y en 2025 una rentabilidad que superó al promedio de todo este sector que tenemos en la industria, que ya lo comparamos. Sus áreas de oportunidad que podemos encontrar son la rotación lenta de inventarios y el margen bruto, que todavía está muy por debajo de la competencia. También hubo mucha volatilidad en los años malos, lo que sí hubo mucho desplazamiento, pero muestra que son muy dependientes de los precios internacionales de los metales, ¿no? Entonces eso podemos observar en esta presentación. Ahora voy a pasar con nuestra segunda empresa, que es la empresa internacional, es la extranjera, que es VC Grupo AG, que se considera como la fortaleza de Suiza. Tenemos aquí una pequeña sinopsis, que VC es el gestor de patrimonio más grande que tenemos a nivel mundial y no es un banco común y corriente, sino podemos decir que se especializa en manejar el dinero de las personas más ricas en todo el planeta. También hacen banca de inversión y gestión de activos, ¿no? Se están ubicados en más de 50 países, como en Hong Kong y bueno, entre otros. Tiene presencia también muy fuerte igual aquí. Y bueno, en 2023 observaron a Credit Suisse, lo que obviamente hizo que se convirtiera aún como más poderosa. Sus principales competencias, como podemos ver acá, es Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Goldman Sachs y Julius Baer and Pictet. Ahora voy a hablar sobre el balance y el estado de resultados. Rápidamente podemos ver que en los estados financieros de esta industria
lo primero que hay que entender es que este banco funciona completamente diferente a una empresa industrial. Sus activos principales son préstamos e inversiones, ¿no? No los inventarios ni la maquinaria como estábamos viendo en la otra empresa. Por eso sus indicadores se ven muy distintos a los de Peñoles. También podemos observar que en el 2023 fue un año muy atípico por la función con Credit Suisse, pero eso es completamente normal. Ahora voy a ver el balance de activos desde 2021 al 2025, que son estos. Puedo encontrar que ay, se me perdió la diapositiva. Listo. Podemos ver que si vemos los resultados por año, la mayor parte de sus ingresos vienen de servicios financieros, ¿no? Que no hay un costo en sí de ventas, como una empresa normal, sino en el 2023 fue extraordinario porque la fusión generó ganancias únicas, inflaron pues realmente todos los indicadores, ¿no? Y a partir del 2024, esa empresa empezó a normalizarse, como lo podemos ver aquí. Que bueno, también aquí estamos viendo el estado de resultados. Y bueno, aquí nos vamos a pasar a las razones financieras. Voy a hablar sobre la razón de solvencia y circulante y el razón de flujo de efectivo. Voy a hablar también sobre razón de prueba ácida y razón de efectivo. Voy a dar como lo más importante de esas cuatro. Bueno, aquí tenemos algo muy importante que hay que aclarar. Los indicadores de liquidez de UBS parecen bajísimos comparados con el promedio de la industria, pero no hay que espantarse. Su razón de solvencia está entre 0.17 y 0.24, mientras su promedio está en 2.03. Pero esto no significa que realmente esté malo, que haya algo negativo, sino que los bancos operan con una lógica muy diferente. Sus pasivos son principalmente los depósitos de sus propios clientes, y eso naturalmente hace que esos ratios sean bajos en el contexto, pero UBS es completamente estable, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Ay, como lo podemos observar aquí. Ahora voy a hablar sobre la rotación de activos, que está de este lado. VS está entre 0.23 y 0.031, mucho menor que el promedio, ¿no? Pero bueno, esto es porque un banco tiene billones de dólares en activos y genera ingresos sobre esas mismas bases gigantescas, que es estructuralmente más difícil y más compleja. Y es que no es que sea ineficiente, sino que la naturaleza es muy diferente, ¿no? El margen bruto también, como podemos observar aquí en la gráfica de abajo, es porque sus costos incluyen los intereses que pagan a los depositantes. Ahora nos vamos rápidamente a rendimiento sobre activo, que es la ROA, y el rendimiento sobre capital. Nos vamos también, voy a hablar sobre la rotación de inventarios y la rotación de cuentas por cobrar. Bueno, tenemos que el ROA de VS en esta empresa está entre 0.33 y 1.59% por debajo del promedio nuevamente, que es de 2.23%. Pero a ver, el ROE fue muy volátil. De 12.3% al 2021, que fue el primer año, se disparó a 31.4% en el 2023, por la fusión que tuvo con la otra empresa, que luego bajó a 6% en 2024 y volvió a subir en el último año a 8.6%. También obtenemos que el promedio es de 15.22%, así que todavía está por debajo, pero la tendencia también ha ido mejorando, como podemos observar. Y la rotación de inventarios es cero porque un banco realmente no tiene inventarios físicos, entonces aquí lo podemos observar también. Y de lo que se puso igualmente en el Excel y se explicó el por qué. Ahora voy a la margen de utilidad neta y el margen de utilidad operativa. Que bueno, el margen neto fue de 21% en 2021, que se disparó hasta 70% en el 2023. Por efectos extraordinarios de la fusión, luego regresó a 16% en el último año, ¿no? Tenemos igual acá abajo en la última gráfica que en el 2021 el margen operativo cayó a 2.1% en el 2023, que fue cuando absorbieron la Credit Suisse y los costos de integración obviamente
por esta misma fusión fueron muy grandes, ¿no? Pero el último año ya está en 29%, lo cual es una recuperación pues bastante estable y muy sólida. Ahora voy a hablar sobre el requerimiento CTN y el ROI, como podemos ver acá, y el análisis del árbol DuPont. Bueno, tenemos que el capital de trabajo neto de UBS se mide en billones de dólares, ¿no? Empezó en 1.35 en el primer año y subió hasta 2.0 en el penúltimo año y bajó a 1.20 en el 2025, que es nuestro último año. Y la caída de 2025 es positiva porque significa que necesitan menos capital atrapado en operaciones a corto plazo, ¿no? Porque tienen más liquidez. El ROI también fue estable, como podemos verlo aquí en esta gráfica de abajo, ya que pasó de 3.5 a 4%, hasta que se desplomó a 0.5 en el 2023 por los costos pues, de esa misma función entre empresas, ¿no? Y el último año está de vuelta consciente en un mismo banco. Aquí lo podemos observar también de esa misma forma, podemos ver estos picos, pero bueno, no hay nada de que alarmarse. Y bueno, como último análisis en esta empresa extranjera internacional, tenemos sus ventajas competitivas y sus áreas de oportunidad. Entonces, podemos observar que las fortalezas de UBS generan flujo de efectivo operativo positivo en todos estos años, lo cual no es algo trivial considerado en banca, y su margen operativo está en recuperación llegando a 29% en el último año, ¿no? Sus debilidades, por otra parte, podemos observar que el ROE es de 8.6%, todavía está lejos del promedio en la industria, que es 15.22%, y la volatilidad de sus resultados hace difícil, obviamente, el que se pueda predecir el futuro, como se puede hacer con otras empresas en la misma industria, ¿no? Entonces, la gran pregunta que nos hacemos aquí es, ¿cuánto tiempo más se tardará en estabilizarse tras la fusión con Credit Suisse? Esa realmente es la pregunta en cuestión. Ahora, pues la conclusión de todo esto es que, para cerrar, Peñoles y UBS son empresas financieramente muy sólidas y muy estables, pero con lógicas obviamente totalmente muy diferentes. Peñoles está brillando en liquidez y en 2025 tuvo una rentabilidad increíble, un ROE de 26%, pero es muy sensible a los precios de los metales que hay en el mercado, ¿no? Porque siempre están cambiando. Ahora, esta empresa internacional UBS está en proceso de estabilización después de absorber esta empresa, ya que tiene un margen operativo al 29% de su ROI, se va recuperando de poco a poco. Pero todavía pues no llega al nivel del promedio en la industria, como acabo pues de mencionar en las diapositivas pasadas. Bueno, pero podemos también ver como punto final que las dos representan la recuperación de sectores muy importantes. Ahora aquí puse pequeñas referencias bibliográficas que nos proporcionó la Miss Rosbe, que fueron de gran utilidad para obtener todos esos puntos financieros que necesitábamos ser analizados en el Excel y después proceder a ponerlos en esta presentación. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y por el tiempo.